Eh, Ahí estamos grabando, ahí estoy admitiendo. Ya está casi todo, porque ya eran 74, 73, algo así. Súper. Ya, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Gabriel. Gracias. Ok, chao, Entonces chao. volvemos. Hola, nos caímos, sí. Hola desde Quilpué, grande Quilpué. Yo viví alguna vez en el paralelo 24, pleno centro de Quilpué. Ya. Eh, yo soy súper distraído. Yo me pierdo en lo que digo, ¿no? Un efecto el COVID también, ¿no? Tuve COVID y lo tuve como la versión media malita y me dejó con la memoria muy mala. Eli, ¿quiere decir algo usted? No, ya. ¿Quiere saludar? Está saludando, perfecto, perfecto. Entonces estaba yo hablando de que un principio básico de la convivencia escolar es que seamos capaces de cumplir normas, ¿no? Y a veces ni siquiera eso lo podemos hacer, ¿no? Entonces un principio que es muy importante es cuáles son las normas que el colegio está utilizando. Y ojo, cuando empiezo mi exposición hablando de las normas, ustedes dirán, oye, pero eso es algo muy reducido de la convivencia escolar, pero la convivencia escolar es muchísimo más complejo. Y yo le diré, por supuesto que sí, pero partimos desde ahí porque los elementos normativos son los elementos basales sobre los cuales se asienta la convivencia escolar. De hecho, yo les puedo decir que en mi experiencia de años como consultor en convivencia escolar, trabajando con distintas comunidades, haciendo clases a directores, etcétera, ¿no? Muy bien, como dice Romina, en nuestros mínimos comunes, para mí hay un indicador que es fundamental para saber si podemos o no podemos crear una buena convivencia escolar en una escuela. Y aquí yo lamento no dar como tal vez la fórmula abstracta de la verdad revelada, pero a veces una comunidad escolar en la que el director o directora entra, no mira a nadie y se encierra en la oficina todo el día, es un muy buen predictor de lo mal que va a ser la convivencia escolar en ese colegio. Cuando de repente los docentes hacen malabares para no saludarse entre ellos, es un gran predictor de la mala convivencia escolar que van a tener. El saludo es la acción más básica de interacción humana. Y aunque ustedes no lo crean, al menos todos los que tienen cámara prendidas, todos ustedes se ven muy felices. Entonces yo les quiero contar que hay colegios donde la gente no lo pasa tan bien y la gente no se saluda, ¿no? Y eso es muy fuerte en términos de convivencia, porque la convivencia escolar es el convivir, y vivir con un otro es tremendamente complejo. Puede ser muy doloroso, puede ser muy incómodo, porque a veces nos encontramos con gente que es muy distinta a mí, ¿no? Y lo que hizo la pandemia como efecto fue generar algo que es mi primera hipótesis de trabajo. Una de las cosas por las cuales yo me explico el creciente número de casos de violencia escolar no es solo, hay que también ser honesto y decir, bueno, en 2019 ya teníamos hartos casos de violencia escolar, pero también teníamos que reconocer que hay un factor que intervino y que operó durante toda la pandemia en nuestras niñas, niños y adolescentes. Y mi hipótesis de trabajo es la siguiente. En las escuelas, a lo largo de todo Chile, estamos trabajando con una población en abstinencia, que tienen síndrome de abstinencia. Ustedes me van a decir, ¿cómo síndrome de abstinencia? Sí, no es la abstinencia del azúcar, es la abstinencia de una pantalla. No me da el tiempo de este webinar para poder mostrar todo el argumento, pero lo que sí sabemos es que a partir de ciertos estudios que se empezaron a hacer en el año 2011 en adelante, sabemos ya como casi bien encaminado que el principal factor que disminuye la capacidad de empatía de las personas son las pantallas, pero no en cualquier pantalla, específicamente y más potencialmente el celular. ¿Y esto por qué? Porque nos crea una ilusión de contacto. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez a usted le ha pasado que el otro está con el teléfono ahí y te dice, sí, 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 háblame nomás, yo te escucho? Y está escribiendo, escribiendo, escribiendo. E incluso a veces tú también tratas de hacerlo y algo que te hablaron es algo que terminaste escribiendo en el teléfono. ¿Nunca te pasó eso? Como que, porque realmente a tu cerebro no le da para procesar las dos cosas. Entonces, Sí, porque si usted procesara las dos cosas, la verdad, se lo habrían llevado los rusos, los chinos, los gringos, no sé. Pero no se puede. Eh, a ver, en términos muy estrictos, sí se puede, pero requiere el máximo de capacidad de bits por segundo que un cerebro humano puede procesar. Entonces, pero eso para allá no va mi punto. Mi punto tiene que ver con que convivir significa estar con un otro, mirarlo a los ojos y saber quién es.
Cuando estamos con los teléfonos celulares o estamos distraídos, nos acostumbramos a simular las relaciones. Y yo en este webinar voy a dar muchos ejemplos que son de adultos, porque la presunción de comportamiento es que si los adultos son capaces de hacer eso, bueno, los niños que muchas veces no tienen guía, también lo hacen, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú has estado en un consejo de profesores mientras tú o otro colega está hablando y otro colega está en el teléfono? O lleva el libro de clases para poner las notas, o hace simplemente otra cosa. Eso afecta nuestra capacidad de empatía, porque si bien yo te puedo escuchar, no estoy viendo tu reacción, no sé cuánto te afecta, ¿no? No sé cuánto te está llegando. Y entonces tenemos un tema que es concreto, ¿no? Ahí voy al tiro, voy a leer los mensajes, pero es que durante 2 años nuestros niñas y niños entraron como en una lección media falsa, y es que pueden aprender, comillas, con una pantalla al lado. De hecho, la abstinencia que tienen es que hoy día un fenómeno, y esto lo empecé a ver antes de la pandemia, pero era muy loco, daba lo mismo en lugar de Chile que tú estuvieras, tú hacías la pregunta, ¿qué pasa cuando le quito un teléfono a un niño de 7 años? ¿Qué es lo que te dice al minuto? Al minuto. ¿Qué, ¿qué creen que te dice? Pero una palabra que se dice en todos lados. Se aburre. Porque me lo quitas. Estoy aburrido, estoy aburrido. Esa es una palabra, pero es que llega a ser sorprendente, porque es la misma palabra, porque por último, alguien, no sé, en Iquique me dirán, estamos frustrados, en Punta Arenas estoy consternado. No, es una palabra, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque la pantalla me está dando serotonina, dopamina, acá, se corta la pantalla, pum, baja el estímulo y me empiezo a frustrar. Me empiezo a frustrar y no sé qué hacer con esa frustración. Y entonces, es un fenómeno social, sí, pero yo lo menciono porque es algo que tenemos que tener en consideración a la hora de tener nuestro estudiante en el aula y en el colegio. Muchos de nuestros estudiantes salen de la clase y lo primero que hacen es sacar el teléfono. Muchos de nuestros colegas lo primero que hacen es sacar el teléfono. Y si tú le preguntas por qué, a veces verlo, ¿no? Es como... Y acá, solo para terminar el punto, ¿no? Voy a leer aquí como comentario, ¿no? Una de las principales dificultades, dice Isabel Pavés, de Futaleufu, que una de las principales dificultades que están presentando los niños es la falta de empatía, el síndrome del niño rey, exacto, ¿no? Porque no puedo reconocer el rostro del otro. Quieren todo inmediato, la intolerancia está reducida, por la misma pantalla le está enterando todo antes que lo pidan, y antes de seguir leyendo los comentarios. Eso es una muy buena afirmación, pero lo vamos a hacer más complementario, ¿no? Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Nunca, al menos en la historia registrada de la humanidad, consumimos tantos contenidos de manera tan diversa en tan poco tiempo. Piensa en un estudiante promedio que tiene o TikTok, o YouTube, o Instagram. Incluso Facebook. Estas 4 plataformas tienen una forma de consumir que son los reels, los videos cortos, etc. En cuestión de 15 minutos puedes ver videos de alguien que cocina un pato, un turco haciendo no sé qué cosa, alguien que construye una piscina con solo un tenedor, alguien que te enseña a hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el consumo es consumo, dato, mucho dato. Cuando probablemente hace 40 años atrás consumí datos e información de una manera muy lenta. No sé, don Francisco era el máximo proveedor de datos e información, y eso era muy lento, ¿no? Un programa que se daba muy lento. El consumo de las teleseries en los años 90 era lento, de lunes a viernes en el mismo horario. ¿Quieres saber cómo continúa? Sintonice mañana en el mismo canal y tenéis que esperar. Y hoy día no. Hoy día queréis saber cómo continúa, te pegáis una maratón, te dormiste a las 3 de la mañana, te levantaste a las 6, vais a andar muerto sueño todo el día. Fin. Consumo compulsivo de contenidos. ¿Qué es el efecto que tiene el consumo compulsivo de contenidos? Que dejamos de mirar a los demás. ¿Por qué es tan importante mirar a los demás? Porque yo no voy a saber si a alguien le duele algo, le afecta, le da pena, le da rabia, si es que no lo miro, ¿no? Entonces, hay un punto, ¿no? Entonces, primera hipótesis de trabajo de este webinar es, estamos trabajando con una población que reacciona, claro, las neuronas espejo, ¿no? Como que yo espejeo al otro. Pero estamos trabajando con estudiantes que
están probablemente aburridos dentro de la escuela, no porque la escuela no sea entretenida, sino porque, o sea, somos todos humanos, pues, ni aunque yo hablara muy rápido, gritara, saltara, me vistiera de payaso, etcétera, no voy a comparar la cantidad de estímulos que reciben con un teléfono celular. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se puede. Entonces, del aburrimiento es muy fácil pasar a la frustración. Y de la frustración es muy fácil pasar a conductas intolerantes, conductas agresivas, y conductas agresivas que no solamente se dan entre los estudiantes, sino que también se dan entre los adultos, ¿no? Yo leía el martes, el miércoles, perdón, cuando me devolvía de Viña a mi casa, siempre leo las portadas de los diarios, ¿no? Algo como que hacía con mi abuelo, entonces es como loco, te parás a ver las portadas, ¿no? Y en la portada del diario La Estrella de Valparaíso decía, Liceo Salesiano, Colegio Salesiano, instala detectores de metal en la entrada. Que para mí era un ícono el Salesiano. Yo me formé en una escuela básica, donde la mayoría de mis compañeros fueron al Salesiano, yo no, pero era como lo máximo, ¿no? Entonces muy fuerte, simbólicamente, la instalación de detectores de metales, ¿no? Que habla también de miedo, de un peligro real, tal vez, de los elementos de violencia. Y aquí es cuando el segundo punto que quiero... Perdona, no había leído. En mi nivel se nota, no dice Jerusalén Gutiérrez, que en mi nivel se nota mucho sobre la dependencia del celular porque están llorando, gritando, ven un celular, un video y se callan inmediatamente. Sí, de hecho, probablemente entre escucharme a mí y de repente ponerse a ver un video de YouTube, como más entretenido el video de YouTube, todo el rato. Muchos videos son muy entretenidos. Pero a veces uno los consume, pero es que si, yo siempre invito a que hagan el experimento. ¿Te ha pasado que de repente te pusiste a ver algo y pasó una hora y no sabéis qué estabais viendo? Y ojo, pero por favor no me malentienda, porque esto no es una crítica a los teléfonos, porque los teléfonos son maravillosos. Si yo me pusiera a criticar los teléfonos, los computadores, sería una crítica súper rara, ¿no? Porque la culpa no la tienen los teléfonos. El tema es cómo yo me desresponsabilizo de mi propia calidad de vida, ¿no? Es como el tema de las armas, cuando la gente dice, las armas matan personas. No, las armas no matan personas. Son personas que toman un arma que matan a otra persona. Es como la bala loca. Si la bala no está loca, la bala no tiene conciencia, la bala no tiene psique. Es una persona que se pone a disparar de manera irresponsable y termina matando a otra persona. Y por eso yo tiendo a pensar que esos dichos son muy malos porque le quitan responsabilidad, ¿no? O sea, no es como que hay una bala loca, ¿no? Hay una persona que disparó y mató a alguien. Eso es lo real, ¿no? Bueno. La segunda, esa es mi primera hipótesis de trabajo, ¿no? La segunda hipótesis de trabajo con la que yo quisiera comentarles a ustedes en convivencia escolar es que hay que entender que convivencia escolar es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Es altamente probable que cuando usted estuvo en el colegio no era tema la convivencia escolar, ¿no? No era tema, a lo más era un tema disciplinario, ¿no? La disciplina surge con la misma escuela en Chile, ¿no? Desde que el Instituto Nacional se funda como primera institución educativa de la República, también la disciplina está ahí al ladito, ¿no? Entonces, no hay que confundir convivencia escolar con disciplina, ¿no? La disciplina es una línea, ¿no? Una beta de la convivencia escolar. Y también hay que reconocer que esta convivencia escolar, que hoy día, siendo 2022, podríamos decir oficialmente que tiene 20 años, porque el primer como intento formal de aglutinar esto en una política es una política que crea el Mineduc, el ministerio, el año 2002 sobre trabajo con padres, y que hablaba de la buena convivencia. Pero el ministerio siempre ha tenido como una actitud medio ambivalente ahí, ¿no? A veces le costó ponerse de acuerdo sobre qué era convivencia escolar. Y la convivencia escolar que nosotros hablamos el día de hoy es una convivencia escolar que es recién de la política pública del 2015-2018, ¿no? O sea, tenemos 7 años de convivencia escolar formalizada y probablemente, como ya, no sé si alguno leyó el último documento del ministerio que se llama Seamos Comunidad, un documento que a mí me parece muy interesante. No sé si tanto por el fondo, porque hay cosas que no quedan claras. Yo lo hablo a título personal, ¿no? Ignacio Pizarro, ¿no? Pero es interesante porque utiliza la palabra comunidad. Y si hay algo que tensiona a veces a los colegios es entenderse o como comunidad o como organización. Porque, ojo, en las comunidades no hay contrato. ¿Ah? En las comunidades no hay despido.
son en las organizaciones donde te contrato y te despido y te evalúo ¿no? Entonces, los colegios tienen una dualidad de existencia y eso se tensiona probablemente, ¿no? Solo para dejarlo como mejor ejemplo. ¿Se acuerdan de la kermés? ¿Se acuerdan que a veces se hacía los sábados? ¿Qué pasa si iba y el sábado no te pagaban hora extra? ¿Por qué iba y el sábado a la kermés entonces? Porque había algo más que te interesaba, ¿no? Y lo que te interesaba era justamente ese algo más de convivir. Pero si hoy día un colega dice, no quiero ir el sábado porque yo no trabajo el sábado, la verdad es que tampoco lo podríamos juzgar, ¿no? No sé si me entienden el dilema por el cual estamos atravesando en Chile, ¿no? Un dilema aparte, ¿no? Lo dejo ahí, lo dejo como ahí. Entonces, ¿qué dilema estamos atravesando hoy día? Es que a las comunidades, primero que todo, no existe una única manera de definir convivencia escolar. O sea, perdón, la hay de parte del ministerio, pero dentro de las mismas comunidades, para uno convivencia escolar es disciplina y solo disciplina, para otros se reduce a violencia, para otros es participación, para otros es democracia, para otros es inclusión, para otros diversidad sexual, para otros no sé, centros de estudiantes, ¿no? Y uno de los principales problemas que enfrentamos en convivencia escolar es la polisemia del término. En que como que si yo les digo, tenemos que tener una buena convivencia escolar, todos ustedes van a decir, sí, sí, ¿no? Yo también voy a decir, sí, sí, pero la convivencia que cada uno está entendiendo puede ser muy distinta. Perdón, hago una pausa para tomarte. Y si acá a la ecuación le metemos otra palabra, que la misma política pública reconoce que es uno de los pilares de la convivencia escolar, esta palabra tan bonita llamada inclusión, se nos empieza a enredar un poco el puzzle. Porque a las comunidades escolares dicen, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿La convivencia escolar o la inclusión? ¿Y qué es la inclusión? ¿No? La inclusión es que mi estudiante ahora puede venir del pelo como quiera, pero si yo no, a mí me gusta que vengan ordenaditos, como me dijo una vez una inspectora de patio, ¿no? A mí me gusta que vengan ordenaditos. Y que está muy bien, ¿no? Pero lo cierto es, antes de entrar en profundidad, que la convivencia escolar como fenómeno no fue algo que las escuelas hayan pedido. Mira lo polémico que estoy diciendo. Aquí me pueden quemar en la plaza. Sino que si ustedes se dan cuenta, hay un hito fundante de las políticas de convivencia escolar en adelante. Y ese hito se da en marzo de 1990. Y no es el que haya asumido Patricio Aylwin, sino que es la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez. Todos ustedes, o fueron al colegio sin derechos, o fueron educados por profesores que cuando ellos fueron al colegio no tenían derechos. Mira qué fuerte lo que estoy diciendo. ¿Me entienden este punto, no? Como la niñez como sujeto de derecho. Lo cual ha traído también esta frase muy famosa, yo aquí no me quiero agarrar a pelear con nadie, pero hablar de convivencia escolar y resolución de conflictos siempre es pisar huevo, ¿ah? Y esto es muy chistoso porque uno va a los colegios y los colegios piensan como que te datearon. Y yo les digo, oye, si cualquier raspacacho que yo pegue es solo coincidencia. Lo que pasa es que pareciera ser que en todos nos aprieta el callo en el mismo lugar. Pero el punto es el siguiente. Hoy día nos quejamos bastante, y hay hartas comunidades que dicen, los niños hablan de sus derechos, pero no de sus deberes, ¿no? Y es una queja común, ¿ah? Pero también hay que reconocer algo, ¿ah? Hay que reconocer algo. Durante mucho tiempo la escuela fue un espacio de exclusión y del no reconocimiento de los derechos de los niños. A los niños los echaban del colegio a diestra y siniestra. Y claro, que es lo que tenemos hoy día, una ley de inclusión que invierte la relación de casi 200 años, donde hoy día echar a un estudiante del colegio, yo creo que es más fácil que nos vayamos de procesión a lo Vázquez que echarlo, ¿no? Perdonen el ejemplo, pero entienden lo que quiero decir. Ya no es como antes. Tienes que tener una prueba lo suficientemente fuerte para poder hacerlo. Pero lo interesante de esto tiene que ver con que la mayoría de los elementos que apoyan la convivencia escolar se dieron por la confluencia de varios eventos. Por ejemplo, la Revolución Pingüina, que cambia la LOCE por la Ley General de Educación, y que después genera todo el movimiento del sistema de aseguramiento de la calidad.
Por tanto, ya los colegios no podían tener, pasaron de los colegios tener una relación asimétrica con las familias, estando sobre las familias, ahora las familias están sobre el colegio a través de la famosa palabra de amenaza más común llamada superintendencia, ¿no? Lo cual, aquí hago un paréntesis, si voy muy rápido me dicen, por favor, mírenme feo nomás y yo me detengo, pero aquí me acuerdo de un lema que leí entrando en una escuela unidocente en La Ligua, y en la entrada decía lo siguiente, decía, la escuela dejó de ser el segundo hogar cuando el hogar dejó de ser la primera escuela. Y me ha hecho reflexionar harto esa frase, ¿no? La escuela dejó de ser el segundo hogar cuando el hogar dejó de ser la primera escuela. Porque y me tomo aquí brevemente solo para decir que muchos de los recursos pedagógicos y disciplinarios sobre el cual descansa la acción de la escuela, durante décadas descansaba también en el supuesto de que los niñas y niños iban a aprender ciertas cosas en la casa, ¿no? Y hoy día en algunos lados no es así, ¿no? Bueno, entonces vuelvo sobre la política de convivencia escolar. Lo que tenemos es que se empieza a confluir no solamente la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, no solamente la Ley General de Educación, tenemos los horribles sucesos del asesinato de Daniel Zamudio que empujan a que una ley que llevaba más de 10 años dormida en el Congreso sea aprobada, la ley antidiscriminación. Y luego, si bien en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ya se aprueba la ley de inclusión, no es tan así como que fuera solo una política nacional, sino que si uno miraba toda la política de la UNESCO, ya apuntaba hacia allá, a los principios de no discriminación, ¿no? Principios que, ojo, también fueron asumidos en el gobierno del presidente Piñera 1. Esto es como raro a veces cuando uno dice el 1, el 2 y etc. Pero lo que quiero decir con esto es que la política de convivencia escolar es como que si fueran ensamblando ciertas piezas. Y no todas las piezas venían de la propia escuela, sino que venían también desde afuera. Y por esa razón, la escuela, como ustedes y yo la conocí, ha cambiado profundamente. Y ustedes lo saben mejor que yo. En los últimos 20 años es como que hubiera caído una bomba atómica en la manera de ser. De hecho, el liceo de grande excelencia y de alta disciplina, pongamos Instituto Nacional, es súper sencillo hoy día encontrar estudiantes con el pelo largo, aros y zapatillas en lugar de zapatos. Esas flexibilizaciones a las maneras performativas, vale decir, cómo se expresan los estudiantes, son un fenómeno que responde también a estas diversidades y a estas nuevas políticas de convivencia y de inclusión. Yo siempre recomiendo a las comunidades que vean convivencia e inclusión como fenómenos separados, porque si los juntan se les forma un enredo muy grande, ¿no? Entonces, esa es una segunda hipótesis. Lo que hacemos en la escuela, tal vez no lo buscamos tanto en la escuela, ¿no? Y cosas que sí buscó la escuela, ¿ah? O que sí tú lo veías en las comunidades educativas. Por ejemplo, fue muy criticada la ley de violencia escolar, ¿no? Muy criticada. Sin embargo, yo tiendo a pensar que hubo muchas comunidades escolares que sí querían una ley de violencia escolar, ¿no? Que reglamentara y que diera mayores directrices sobre lo que, como me dijo un director del sur, los famosos RICE, los famosos reglamentos de convivencia. Sí, pero era necesario, ¿no? Sobre todo porque antes las escuelas sancionaban no de manera cualitativa, sino más bien de manera cuantitativa. Me explico. 4 sin tarea, suspendido. Le pegó al compañero, mintió o robó y un sin tarea, igual suspendido. No sé si se entiende. La administración de la sanción dependía más bien por el número de anotaciones que por la cualidad, ¿no? Y lo que nosotros tenemos a partir de la ley de violencia escolar es que vamos a tener tipos de sanciones. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Tenemos leves, moderadas y graves. Pero esto también abrió un problema, porque la ley de violencia escolar dificultó la manera en la cual se podía expulsar a un estudiante, que estaba regulado en el DFL2 de 1998, que es un documento muy interesante, que es el que regula a las instituciones subvencionadas por el Estado. Y por eso tenemos la ley de aula segura. ¿Conocen esa ley, me imagino? La han discutido, la han conversado con sus comunidades escolares. Y la ley de aula segura lo que trata de hacer es clarificar, primero,
que no es solo contra los estudiantes, las faltas que puede cometer un estudiante, sino que también contra todos los miembros de la comunidad escolar, y también trata de hacer un poco más expedito poder expulsar a un estudiante. Ahora, volvamos al punto de los derechos. Hay un derecho inalienable de todo estudiante, que es el derecho a ser educado. Y eso es inalienable. Yo no se lo puedo quitar. Y eso entra en conflicto muchas veces, y esto es común de ver, con el derecho de la comunidad también a ser educada y a tener un espacio de respeto, y ahí se arman peleas muy, muy complejas. Un caso muy interesante a analizar, no lo vamos a analizar en detalle acá, por supuesto, es lo que me imagino, tal vez alguno de ustedes vio que ocurrió en... mira, tenía aquí el Liceo José Victorino Lastarria, ¿no? En Providencia, donde un grupo de estudiantes acosó a un grupo de estudiantes del Liceo 7. Estos estudiantes fueron sancionados por la comunidad, investigados, qué sé yo, bla, 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 pero se reintegran. Y el hecho de ser reintegrados creó toda una polémica, porque lo que quería la comunidad educativa era que esos estudiantes fueran expulsados, ¿cierto? No sé si alguno vio esa noticia. Y aquí ocupo este ejemplo para poder también señalar una nueva variable. Cuando pensamos la política de convivencia escolar, cuando pensamos los tratados de la UNESCO, hubo una variable que yo creo que nadie tenía en cuenta, que es la sanción comunitaria a través de una acción muy concreta que se llama FUNA. En la mañana Juan le pega a Pedro, en la tarde un grupo apoderado está funando el colegio fuera de la institución. Yo esto lo di como ejemplo una vez en 2019 de broma, y la verdad es que durante este año, probablemente por la pandemia, los ánimos están un poquito exaltados, ¿no es cierto? Se ha dado bastante, lamentablemente, ¿no? Y que tiene que ver con esta sanción social. Entonces, a veces ya no es solo la convivencia escolar, ya no es solo la resolución de conflictos, sino que además se suma la resolución oportuna del conflicto. Porque si no lo atajas a tiempo, o no tienes protocolos claros, los conflictos se te pueden ir, como diríamos en el campo, en collera, y se desatan y empiezan a crecer. Y ojo, cuando hablamos de que crece, no solamente me refiero a que puedan crecer como en días, pueden crecer en horas. No sé si se entendió ese punto, ¿no? Que un punto que yo creo que es muy complicado de abordar, ¿no? Jacqueline, levantó la mano. ¿No? Jacqueline, hola, hola. ¿No? ¿No? Ya. La justicia social. Isabel Pavel nos dice, y el de ser crítico está... Jacqueline está muteada, seguramente está hablando y no cacha que está con el micrófono muteado. Ah, bueno. Me, Muy bien, Paulina. me apreté la manita. Pero ahí también una consulta, ¿hay el trabajo colaborativo con los apoderados? El trabajo con los apoderados es fundamental. Y acá un punto que yo he aprendido a palo. A palo. Yo he estado en organizaciones donde los apoderados son amos y señores, ya sea porque son organismos privados y por tanto tienen una posición muy como del servicio, o también en lugares municipales, donde amenazan con ir a hablar con el alcalde, o en particular sancionados donde amenazan con ir a hablar con el sostenedor, la antigua figura sostenedor, que aunque cambió la ley, básicamente siguen siendo lo mismo, ¿no? En algunos lados cambió, pero en muchos lados sigue siendo la figura del sostenedor familia, ¿no? De hecho, la mayoría de las instituciones particulares sancionadas son como una familia que tiene un colegio, ¿no? Bueno, y yo sobre eso quisiera decir varias cosas. Sí, todo el rato tenemos que trabajar con la familia, pero también tenemos que entender que a la familia la tenemos que formar. A veces no formamos al apoderado. Y con esto no me refiero tal vez como a escuela de padres, ni nada de eso, sino como formar, repetir normas. Y las normas se tienen que machacar, ¿no? Por ahí anda Romina, que está justo terminando un curso conmigo y escuchó justo esto que lo hablamos ayer. Pero las normas se machacan. ¿Qué quiere decir esto? Que se insisten. Yo no puedo dejar de recordar las normas. No puedo. De hecho, hagan un experimento muy simple. ¿Por qué alguno de ustedes ha tomado un avión o ha tomado un bus? ¿Por qué te tienen que recordar que no se puede fumar? Si uno diría, pero ya es como, no es como obvio.
Y la respuesta es, si yo te dejo de recordar que no puedes fumar en el avión, adivina lo que va a pasar. Un pastelito, una pastelita, va a fumar en el avión, ¿no? Las normas las tenemos que recordar. De hecho, es muy loco, ¿no? Porque yo, que soy porteño, en Valparaíso me subía a la micro para ir al colegio, la O, que era como tomar una montaña rusa. Yo creo que no hay micros más peligrosas y desafiantes a la gravedad que las de Valparaíso. Y siempre todas tenían pegado, prohibido fumar. Artículo 91, ley de tránsito, me acuerdo. Así, pero acá, prohibido fumar, artículo 91, ley de tránsito. Y hacía muchos años que se prohibía fumar. Pero entonces, ¿por qué? Porque si yo desisto de machacar la norma pierde fuerza. Y si la norma pierde fuerza, se genera una ineficacia normativa. Y si se genera una ineficacia normativa, tenemos potenciales conflictos. Entonces, al apoderado, yo tengo que trabajar con el apoderado, pero también tengo que con el apoderado reforzar los protocolos, reforzar la comunicación. Señor apoderado, si ocurre un problema, hable conmigo, ¿no? No lo escale, hable conmigo. Si yo no le puedo contestar en 5 minutos, no se desespere, ¿no? Porque, ojo, acá un coscorrón, ¿no? No ustedes, porque todos ustedes se ven maravillosos, pero hay hartos profesores que le han hecho mal a esta cuestión, contestando WhatsApp de inmediato, corriendo, contestando WhatsApp a las 11 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche. Hay profesores que contestan WhatsApp a los apoderados mientras le hacen clase a los hijos. Lo encuentro muy surreal, ¿no? Por favor, no haga eso, no lo haga. Si usted tiene un colega así, vaya y péguele. No, mentira, es una broma. Pero es que no, está mal, es que está mal, ¿no? Pero lo que se ha creado ahí son apoderados que también se genera el siguiente fenómeno. Y con esto quiero llevarlo hagámoslo la siguiente reflexión. Yo estaba asesorando una escuela, no vamos a decir dónde, porque como aquí hay literalmente todo Chile y el mundo muy chico, no me quiero comprometer. Pero estaba asesorando una escuela. Y estaba difícil el tema de los apoderados. Estaba muy difícil, que los apoderados. Y un amigo, yo vivo en Santiago Centro, en la calle Portugal, a una cuadra de las postas centrales. Y un amigo kinesiólogo me dice, mira, estoy haciendo una etnografía, como tú sabes más de elementos metodológicos, ¿por qué no me acompañas? Y la etnografía era ir a sistemas de urgencia. Igual es como, o sea, yo sé que suena raro, pero como que aburrido no era, ¿eh? Eso le puedo decir. Entonces estuvimos cerca de 7 horas en una noche de sábado en la posta central observando qué pasaba. Vi de todo, ¿eh? Gente como con tajos, y la gente no era como, ¿cómo decirlo? Llegaban gritando, ¿no? Como, sálvenme, y qué sé yo. Y ese día me marcó para siempre. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el sistema de urgencia tiene protocolos. De hecho, tiene un sistema que se llama triage, que es un protocolo de priorización de la urgencia. En la urgencia no te atienden por llegada, te atienden por qué tan inmediato es tu urgencia. No sé si me entienden este punto, ¿cierto? Me van siguiendo esto, ¿no? Bien. Y yo decía, oye, pero estas personas que llegan a la urgencia son como tú, como yo, como cualquiera, también de más que son apoderados, po. ¿Y por qué si son capaces de esperar, incluso teniendo alto dolor, porque esperaban, había uno que otro que se ponía a gritar, pero la mayoría esperaba pacientes que le sanaran, etcétera? ¿Por qué en el colegio tenía que todo ser inmediato? Y entonces llegué el lunes a este colegio, no vamos a decir dónde, y planteé la siguiente pregunta. Era octubre, y dije, bueno, y esta pregunta se la hago siempre a todo el mundo. Digo, supongamos que estamos en octubre, y que la mamá de Martínez, que no ha venido en todo el año, la señora no ha ido en todo el año. Martínez no se porta mal, ¿eh? No, tampoco es como un mal alumno, pero no ha ido en todo el año, ¿eh? Y justo ese día de octubre empieza la primavera, no hizo tanto calor, no hizo tanto frío. Mira, es un día tan maravilloso que hasta tú, profesor, asistente de la educación, tuviste una oportunidad única. Te pudiste cocinar la noche anterior. Así que te preparaste almuerzo. Tuviste una buena mañana de jornada de trabajo. Te sientas en la sala de profesores, calentaste tu almuerzo, te vayas a comer, estás feliz porque más encima jueves, el otro día es viernes, ¿no? Todo bien. Y de repente, profesora, tío, tía, ¿sí? La mamá de Martínez está afuera. La mamá de Martínez, que no viste en todo el año, se aparece en tu hora de almuerzo. Y la pregunta es una sola. ¿Vas o no vas? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. En mi experiencia presencial y haciendo talleres,
llevo como el 97% de gente que me dice, ¿sabéis qué? Yo voy. Por distintas razones. Tal vez por miedo al director o directora que los vaya a retar, por el sostenedor. Las razones pueden ser muchas. Pero hay una amplia mayoría que va y atiende a la mamá de Martínez. Y de hecho, es súper surreal, porque a esa mamá que en otros lados está acostumbrada a que si no llega a la hora del médico, no hay hora del médico, que si sabe que si llega a las 2 vías del banco, no hay banco, tú vas y le decís, mamá de Martínez, ¿cómo está? ¡Qué gusto verla! O sea, más encima me van a perdonar, ¿eh? Tal que aquí me salgo de madre. Más encima la vieja no va en todo el año y tú lo atendís bien, ¿ah? Con todo cariño. ¿Qué estímulo tiene esa señora a cumplir? Dime tú, ¿cuál es el estímulo? ¿Cuál es el aprendizaje de eso? La elección es una sola. Pórtate como queráis, total te van a atender igual. Y en la escuela, eso prima siempre. Da lo mismo si es privada, da lo mismo si es pública, da lo mismo. Hay como una regla tácita que dice, usted siempre puede dar más. Usted sale a las 5 de la tarde, 4:59 aparece un apoderado, ya bueno, pase. Y entonces, la pregunta ahí con los apoderados no es solo el trabajo colaborativo, sino que son cuáles son las normas y reglas que rigen esa relación con el apoderado. ¿Cómo terminamos solucionando este problema? Creamos en ese colegio particular, y yo en particular, y yo no me canso de decirlo, creamos un decálogo, derechos y deberes del apoderado, pero lo hicimos de la siguiente manera. Los imprimimos y los pegamos en la sala de atención de apoderados. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que suele pasar con las normas es que el que te hace exigible la norma, como que las personas creen que te la hacen exigible porque te tienen mala. No sé si se entiende. Entonces, tú, por ejemplo, no sé, pues vaya y retalla a un estudiante que comete una infracción, ah, usted me tiene mala. Pero es muy distinto cuando le decimos al apoderado que no es que yo te tenga mala, de hecho me caes bien, pero la norma institucional dice que usted tiene que venir a la ronda de apoderado, ¿no? O que tiene que, se entiende, ¿no? Y eso te quita peso, te quita responsabilidad también, que es importante, porque si no que hay como el bueno o mala persona, que volviendo a mi ejemplo de los docentes que durante la pandemia contestaban el teléfono a las 11 de la noche, crearon dos tipos de profesores o dos tipos de asistentes, los buenas personas y los malas personas. Y yo no conozco ninguna organización que haga evaluaciones de desempeño basado en esas categorías. Porque a un vendedor no le dicen, oiga, ¿sabe qué, vendedor de Falabella? Usted es mala persona. Usted es buena persona. No, es como, ¿cumpliste la meta o no cumpliste la meta? Estamos de acuerdo, educación es un espacio muchísimo más complejo, más hetero, lo que tú queráis. Pero uno tiene que sacar la ecuación buena persona, mala persona. Porque si no, esta ecuación nos está matando, ¿no? Se lo dice un hijo de profesores, ¿no? Se lo dice un hijo de profesores. Entonces, yo trabajo en esto. Este es como el momento emotivo del webinar, así que aquí me acompañan. Pero yo trabajo en esto porque a mí me marcaron las experiencias personales de mis padres, ¿no? No trabajo en esto porque, no sé, como que, yo cuando yo era chico, muy chico quería ser cura y después quería ser ingeniero en computación, imagínate. No, como que no decía así como cuando sea grande quiero resolver problemas, como raro, ¿no? Bueno, pero eso pasa porque una regla de la convivencia escolar se basa también en los límites. Porque si no hay límites, la posibilidad de que exista abuso es muy alta. Y si tú te sientes abusado, en el amplio sentido de la palabra, vas a sentir injusticia. Y si se sientes injusticia, puedes sentir rabia, puedes sentir frustración. Y ahí es donde tenemos los reales problemas en convivencia escolar. Porque una pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente. O lo voy a plantear de otra manera, mejor. Los conflictos son eminentemente emocionales. Para que exista un conflicto tiene que haber emoción, ¿no? Porque esto de que no, así a mí me gusta la uva, a ti te gusta el colo, eso no es conflictivo. Solo va a ser conflictivo si despierta emociones, ¿no? Pero, ¿qué haces con tus emociones en el colegio? ¿Cómo las expresas? ¿Dónde te las guardas? Si tú que me estás escuchando eres profesor o eres asistente y estuviste en una reunión y sentiste que te trataron mal y te dio rabia, te la tragaste esa rabia probablemente. Se te quedó anudada acá, en un trago muy, muy amargo. Y eso hace que las comunidades escolares sean los lugares más peligrosos conflictivamente hablando. Porque en otras organizaciones la gente se dice las cosas. Tal vez se las grita. Pero en los colegios yo he conocido docentes que llevan 15 años peleados.
que no se hablan por 15 años en una escuela básica donde hay 12 docentes. Imagínate, qué terrible, qué sufrimiento más grande tiene que ser ese. Porque una de las cosas que es una tarea pendiente en convivencia escolar son dos para mí muy en letras de oro. Uno, tenemos que aprender a que expresar una emoción o vivir una emoción es algo no solamente deseado, no solamente normal, sino que también necesario. Porque ¿qué hacís con la rabia? ¿Has tenido rabia alguna vez? Es que, bueno, insisto, todos los que están con cámara se ven todos muy felices, pero los que no, los que alguna vez han tenido rabia, sabrán que la rabia no es como así como, oye, no, sabéis que tengo como rabia, ¿no? Como que tengo rabia. No, la rabia es pura energía. Entonces, como que te detonas, así, ¡ah, tengo rabia! Pero imagínate tener rabia en un consejo de profesores, en una reunión de apoderados, y no podéis manifestar esa rabia. Y te la termináis comiendo. De ahí que una pregunta súper común que pasa en la escuela es la siguiente. Yo llego a los colegios, me siento en la sala de profe, me hago un tecito. A veces veo tazas que no se lavan, es cierto. Otro día, si nuestros caminos se cruzan, puedo contar anécdotas de tazas no lavadas. Tengo hartas fotos. Pero tú preguntas y dices, ¿quién de acá, disculpen, ¿quién de acá tiene fibromialgia? 3, 4, 5. Y en su mayoría mujeres. ¿Coincidencia? ¿Dónde encuentras la mayor cantidad de población con fibromialgia en este país? En las escuelas. ¿Dónde? En las profesoras. Estoy seguro que más de alguna... Yo tengo mi taza no lavada, dice Leila. Pero yo estoy seguro, y no lo digo como... No lo digo con una mala intención, ¿no? Pero estoy seguro que usted debe conocer a alguien que la tiene. ¿No? Ese endurecimiento de los músculos. Probablemente conozco... Usted probablemente es parte de una comunidad escolar donde la palabra estrés, depresión, es motivo de broma. Y entonces, ¿por qué les planteo esto? ¿Es porque quiero que salgamos tristes de esta webinar? Por supuesto que no. Pero es porque el desafío de la convivencia escolar nos requiere sanos, nos requiere con energía, o si no, no nos da. No nos da. Una comunidad escolar que está enferma es una comunidad escolar con licencias. Una comunidad escolar con licencias es una comunidad escolar donde en el tiempo que tú tuviste que planificar o tuviste que hacer otras actividades, cuidaste un curso. Es un tiempo que mientras cuidaste ese curso, lo sentiste como algo injusto. Y de nuevo, el ciclo de la injusticia. Por eso tenemos que mantenernos sanos en la escuela. Y de ahí que tal vez una de las cuestiones más importantes, aquí parece que dicen el agua y el basurero en la sala. Ah, no, es que yo no, perdonen que me haya leído ese comentario de la enjuaga, porque yo creo que hay un fenómeno que es muy raro. No ustedes, pero yo he estado en unos colegios donde hay una sala de profesores que son de antología, son realmente de antología. De hecho, yo recuerdo, así como anécdota, peleemos un rato. Recuerdo un dueño de un colegio era muy amable el caballero, ¿eh? Llevaba muchos años, típico profesor, era un profesor normalista que fundó su colegio, muy joven y qué sé yo. Entonces los profesores nos lavaban las tazas y decidió votar todas las cosas como señal de ordenen, ¿no? Y entonces después les dio como que se arrepintió y les compró tazones nuevos. Y les puso nombre a los tazones, esperando que con eso la gente se iba a sentir responsable. No pasó nada y volvió a votar las cosas. Y volvió a haber un desorden, y volvió a botar las cosas. Y así llevaba 4 años. Y él me decía, ¿por qué tú crees que pasa eso? Yo le decía, súper simple, porque las personas saben que si dejan las cosas votadas, se las van a votar. ¿Cuál es el incentivo a cambiar la conducta? No hay incentivo a cambiar la conducta. Porque por lo que dejé ahí votado es lo que ya no me sirve, ¿no? Comentario aparte, ¿no? Pelambre aparte. Pero ahí donde hablábamos entonces de los desafíos letras de oro, que tiene que ver con la salud mental, con respecto a nuestras emociones. Yo sé que debe haber alguien acá que cuando yo dije las emociones dijo, de nuevo otro psicólogo que sale con las emociones, ¿hasta cuándo? Porque yo me imagino a mi mamá diciéndome eso, y a mi papá, que ellos detestan a los psicólogos, ¿no? Ellos me prohibieron estudiar pedagogía y a mí se me ocurrió estudiar psicología porque mi promesa era que yo iba a trabajar en empresa, terminé trabajando en colegio igual, ¿viste? A veces la sangre tira igual. Pero lo cierto es que yo soy era totalmente reacio a meter como variables emocionales como para poder explicarme la situación. Pero aquí hay una cuestión que es clara, y es que lo que estamos viviendo actualmente como humanidad nunca lo habíamos vivido para atrás, ¿no? Eso es real.
¿Ah? Y entonces, una cuestión que es importante es reconocer que el manejo o la ineficacia emocional no tiene mal. Y por eso somos el cuarto país más infeliz del mundo, el país que tiene mayor tasa de suicidio adolescente de América, es uno de los países que tiene las peores proyecciones respecto a su futuro laboral, y uno de los países donde lamentablemente hay menos amigos. De hecho, Chile es uno de los pocos países donde tú metes la variable de conversación amigos y nosotros empezamos a hacer distinciones. Y la gente dice, mira, amigo, como que no sé, yo creo que me quedan 2, pero tengo conocidos. En otros países tú me preguntas, ¿cuántos amigos tienes? 5, 2 o ninguno. Pero en Chile la gente no puede, como que se complica con los amigos, ¿no? Hace ya unos 10 años atrás el PNUD sacó un estudio sobre amistad en Chile. Y lo cuento porque es muy importante para la convivencia escolar. ¿Saben por qué? Porque hay muchas peleas que se dan en el colegio entre niñas y niños que no se dan por mala relación o por mala crianza en la casa, ni nada de eso. Se dan por los conflictos de crear amistades y terminar amistades. Si nosotros comenzáramos a analizar el factor amistad en la escuela, podríamos entender muchos de los conflictos que se generan tanto dentro como fuera del aula. Bueno, hicieron una encuesta de cuántos amigos teníamos, ¿no? Entonces la gente del Caribe tenía 7, 8 amigos. En Brasil, 6, 7 amigos. En México, 6, 7 amigos. De hecho, en Brasil, Caribe y en México sigue existiendo un fenómeno que se llama el compadrazgo. En Chile ya no existe el compadrazgo, ¿no? Existe el compadre Moncho, pero el día que muera el compadre Moncho, probablemente va a morir la palabra compadre, ¿no? Es el último de los compadres, ¿no? Compadrazgo en términos académicos es aquel que te presta plata o le prestáis plata y no te duele, ¿no? Ese es como ese amigo no familiar que como se define compadrazgo. Bueno, en Chile, en promedio, tenían 2,5 amigos, ¿no? Que ya era poco. Pero en realidad eso no era lo alarmante. Lo alarmante era que el 25% de la población del país declaraba no tener ningún amigo. Y si eso opera, es que algo nos está pasando como país, ¿no? Y es que lo cierto es que nos acostumbramos a seguir, a continuar, a normalizar que tu colega de repente de la frustración lloró en el baño. Y te lo encontraste que lloró y tú le dices, bueno, yo lloré ayer. Así como dice, tengo depresión. Pero sí, aquí todos tenemos depresión. O entrar a una sala de profesores y decir, alguien tiene una pastillita y vaya a ver de todos los colores. ¿No? Eso es real, ¿no? A veces no muy efectivo, porque yo no sé si saben que no todas las pastillas son inmediatas. Yo, por ejemplo, he presenciado cómo se regalan fluoxetina y la fluoxetina no funciona inmediato. Entonces la gente se toma la fluoxetina y dice, ya me siento mejor. Y es como, la señora mentirosa, si eso no opera así, claramente era un placebo. Un chiste aparte. Pero ese es un desafío, la salud mental, y entender que las emociones son necesarias de considerar, porque en la escuela tenemos un problema, y ese problema tiene que ver con cómo tú canalizas esas emociones. Porque finalmente, si no lo puedes canalizar en la escuela, ¿dónde las vayas a canalizar? En tu casa. Yo siempre decía a los profes, un tester súper simple de estrés. Porque el estrés es algo natural, ¿no? Es un proceso natural. Secretar cortisol es natural. Pero ¿cómo distinguimos de un estrés normal a un estrés crónico? Un estrés que ya requiere ir al doctor o tomar medidas importantes. Yo siempre decía, mira, si tú estás lo suficientemente cansado en el colegio y te hablan y no lo querías escuchar a tu colega, es como normal, ¿no? Eso puede ser súper normal. Pero si tú llegas a tu casa y te hablan tus hijos y tú no los quieres escuchar, es que tenemos un problema potencialmente de estrés muy fuerte. Si te habla tu pareja y no la quería escuchar, es que ahí te tienes que separar, pero eso ya es otro tema, ¿no? Ya no, eso no es estrés, eso es otros problemas del corazón. Pero si te habla tu familia y tú no los querías escuchar, es que tenemos como un problema mayor. Y acá, Sara nos pregunta cómo se educa las emociones en básica. Yo acá quiero terminar con algo que es muy complejo, sobre todo para los que trabajan en educación. Porque ustedes, insisto, a ustedes los formaron gente que no pensaba en la niñez como un sujeto de derecho. De hecho, ustedes los formaron para formar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hubo una palabra que tal vez nunca se la dijeron, que es la palabra cuidado. Y hoy día a las familias les importa más que le cuidemos a los niños que eduquemos a los niños. Los apoderados se quejan más que el niño se cayó a que el niño no aprendió a sacar una raíz cúbica. Bueno, salvo ese apoderado que es como bien hinchador, pero convengamos que es un poquito. Entonces, esto es muy complejo porque estamos confiando, y yo me incluyo porque trabajo con la escuela, batallando
dando una batalla de cuidado, de formación de emociones, cuando no hay herramientas. No las hay, si no te formaron para eso. De hecho, probablemente si hay profesores aquí presentes, cuando ustedes fueron a la universidad, tal vez ni siquiera le hablaron de convivencia escolar. Y ahora usted es el encargado de convivencia escolar, ¿te imagináis? Claro, ¿no? Eso pasa. Si antes era orientación, o había algunos que se formaban para ser administradores educacionales, hoy hablamos de liderazgo escolar, imagínate el medio salto. Y entonces, ese es un tema pendiente. Pero hay otro tema que es más profundo aún y que es más complejo. Y que lo voy a anunciar nomás, ¿ya? Para poder hacer un diálogo, y con esto les prometo que termino. Y esto yo lo encuentro más difícil, que es la reparación. Nosotros no trabajamos reparación en la escuela. ¿Cómo reparas el daño? ¿Basta con el perdón? No, no basta con el perdón. ¿Cómo yo arreglo dos estudiantes? ¿Cómo arreglo la relación de dos estudiantes que se pelean? Hace un tiempo atrás, una encargada de convivencia escolar me dice, no, mira, yo los reuní y llegaron sus apoderados, se habían golpeado. ¿Eh? ¿Y se habían golpeado por qué? Porque habían dejado de ser amigos. Mira, mira, mira. Y los adultos decían entre ellos, nosotros sabemos que no van a volver a ser amigos. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Por qué condenas esa relación a que no van a volver a ser amigos? El foco siempre tiene que estar en la reparación y en la reconciliación, pero a veces se nos ocurren ideas tan brillantes como decir, bueno, no se hablen. Y es como, pero ¿cómo no se van a hablar si la sala es de 2x2? Están los 23 estudiantes todos hacinados. ¿Cómo no lo vaya a ver? ¿Se puede? No, mano en el corazón. A ti te cae mal algún colega. Yo que te estoy viendo. Y tú decís, no lo voy a ver más, pero ¿voy a no verlo? O sea, mira, salvo que te enojares con el profe de filosofía o el de música, los otros los vaya a tener que ver siempre, ¿no? Siempre. ¿No? O bueno, ya, enójate con la educadora párvulo. ¿Ah? Tú eres educadora párvulo, te lo enojas con los profes, total, no se pescan, ¿no? O en algunos lados los pibes también almuerzan de aparte, desayunan aparte, pero en realidad, como querer no estar, no ver a alguien, es algo muy raro en una escuela, ¿no? Es muy, muy raro. Entonces, el foco tiene que estar en la reparación. ¿Cómo yo reparo esto? Porque que se diferencia radicalmente de lo que tenemos con la política pública cuando nos habla de los conflictos. Dice, la resolución pacífica de conflictos, sí, pero la política pública no nos dice qué es un conflicto, cuáles son los conflictos y qué demonios significa resolver pacíficamente algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la no manifestación de un conflicto no quiere decir que se haya resuelto. El que te hayáis peleado con tu hermano por la herencia que dejó tu abuelo y que lo resolvieran conviviendo en paz frente a tu mamá, no quiere decir que el conflicto se resolvió. Solo quiere decir que no se manifiesta. Y en eso en Chile somos campeones mundiales. Campeones mundiales de la no manifestación conflictual. ¿Ah? Entonces, el desafío es la reparación. Porque la escuela se juega mucho relaciones de muy largo plazo. ¿Qué le voy a decir a los estudiantes? No, por ejemplo, si un solo curso por nivel, no le podéis decir, no sé, cámbiese de curso. Sigan siendo parte del colegio. No sé si me entienden el punto, ¿no? Y creo que eso es tremendamente importante, ¿no? Isabel nos dice que falta educación emocional en la escuela, ¿no? Valesca dice que no nos preparan para hacer la asignatura de orientación. Bueno, yo también quiero decir que antes ni siquiera te enseñaban a firmar el libro clase, como que llegabas a aprenderlo ahí mismo, ¿no? ¿Ah? Y después te retaban porque te habías condoreado y tú ni siquiera sabías qué error habías cometido, ¿no? Debería ser prioridad la formación de la persona. Bueno, yo ahora cierro diciendo que veamos el vaso medio lleno. Y mirar el vaso medio lleno quiere decir que el que hayamos hecho un webinar con personas que ustedes trabajaron todo el día, deben estar súper cansadas y cansados, y aún así tienen el interés por escuchar, compartir impresiones, habla de que esto es tema. Y el que sea tema ya es un avance. Y da esperanza. Cuando esto antes no era tema. Porque las cosas se resolvían a golpes o expulsando. Y en realidad no se resolvían. ¿No? Yo soy un optimista empedernido, ¿no? Porque si no fuera optimista en esto, yo de verdad no lo haría.
no lo haría. Lo encontraría triste igual, ¿no? Por eso yo soy súper, como cuando hago clase, soy súper busquilla de que no usen el teléfono. No use el teléfono, no use el teléfono. Y por eso los estudiantes me odian. No me odian. Aquí me plantean algunas preguntas, ¿no? ¿Debemos resolver los conflictos? Yo voy a decir lo siguiente. Los conflictos que hay que resolver son los que usted puede resolver. Oh, que son los súper... no, pero lo quiero decir de la siguiente manera, Jonathan. Uno no puede resolverlas todas. No te da porque te cansáis, no te da porque eres humano. Entonces, mi consejo siempre va a ser, escoge tus batallas, en primer lugar. En segundo lugar, prioriza los conflictos. Hay conflictos que pueden esperar, que se quedan de manera latente, como que están ahí, y podemos vivir con ellos, ¿no? Pero hay conflictos que uno tiene que resolver. Y uno tiene que de repente hablar del elefante en la habitación, y tiene que... Lo que pasa es que, bueno, yo creo que estoy aburriendo. Hay una asistente, Romina, que tomó el curso conmigo, entonces hay cosas que he repetido, pero es que Romina, está en la rutina 2022, no podemos hacer tantas rutinas nuevas día a día, pero no. Pero sí tenemos un tema que es complejo, que es que en Chile la palabra conflictivo es un mote negativo. Y usualmente llamamos conflictivo no al que crea el conflicto, sino al que da cuenta de la existencia del conflicto. No sé si me entienden, ¿no? Supongamos que tú tienes un pésimo director, así, pero malo. Y un pésimo jefe UTP, malo. Y las planificaciones es un desastre, todo un malo. Y tú vas y decís, bueno, pero ¿hasta cuándo tenemos más liderazgo con las planificaciones? ¿Quién queda como el conflictivo ahí? Tú. No el director, no el jefe UTP. Entonces, dicho eso, respondiendo a lo que dice Jonathan, uno tiene que escoger la batalla. Uno tiene que saber que a veces hay momentos para confrontar la situación y hay momentos también para evitarlos, ¿no? Pero hay algo que uno no puede dejar de hacer, que es reconocer la existencia de un conflicto. Y es muy humano a veces decir, ¿saben qué? Esto ahora no lo puedo resolver. No lo puedo resolver. O no se va a poder resolver. No, pero es que usted tiene que hacerlo. No lo puedo resolver. Y a veces, ¿cuántas veces tú te forzaste a resolver un conflicto? Y se resolvió mal más encima, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que saber es que estamos viviendo en una etapa de nuestra historia social de país que probablemente es la más superlativamente conflictiva que no hemos vivido desde el 73, ¿no? Pero ahora la vivimos de manera muy abierta, ¿no? Y una de las cosas, hablando de la reparación, ponte tú, una de las cosas más complejas que tenemos es como que independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, van a haber grupos que no van a quedar conformes. Y eso es un desafío muy complejo desde el punto de vista de resolución de conflictos. Porque la resolución de conflictos tiene que ver con que las partes llegan a un acuerdo y se comprometen con ese acuerdo. Por eso no sabemos si lo hemos resuelto todavía. Por eso duele, porque hay mucho dolor metido. ¿Pero por qué se da el estallido social? Bueno, por un montón de conflictos los cuales la gente no quiso atender. Sí, que no hay que ser, no sé, el típico sociólogo que salió académico tratando de explicar lo implicable. Es como que la cuestión explotó porque había muchas cosas acumuladas, ¿no? Y punto, ¿no? Alguien lo vio venir y sí, y a la vez no, porque yo estoy seguro que si hubiéramos hablado el 18 de agosto del 2019, mira qué bonito es Chile, no sé. No sé si me entienden el punto, ¿no? Entonces, los conflictos se tienen que resolver. Tus conflictos personales, tus conflictos familiares, resuélvelo. A este momento como más personal. Si te lleváis mal con un familiar, por último, dile, sabéis que me caís pésimo. Y un gran consejo que les voy a dar, no se vayan de vacaciones con su familia. Es un puro hervidero de conflicto. Váyanse solos. Estén con ustedes. Los seres humanos generan conflicto. La convivencia con los seres humanos es conflictiva. Yo sé que hay cosas que puedo haber dicho esta noche que a usted le puede haber molestado, ¿no? Porque hay cosas que nos molestan y que a veces nos encienden nuestras pasiones y nuestras emociones. Pero hay una cuestión que es cierta, que es que no podemos ser mártires de nuestra propia experiencia. No estamos acá para sufrir eternamente. Por tanto, el resolver un conflicto nos libera, nos vuelve más livianos, nos hace una comunidad mejor. Y si usted ve que su comunidad escolar está súper mal, créame que hay comunidades que estuvieron peor y que igual lograron salir adelante, ¿no? Tenemos acá hartos
hartos consejos, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar la reparación? Bueno, ahí Gloria habla de la mediación, ¿no? Bueno, la mediación es la herramienta hoy día más popular, ¿no? La más popular, pero ahí hay también como que ser bien cuidadosos, ¿no? No vamos a entrar aquí como con ese detalle, pero yo creo que algo importante de la reparación, yo creo, lo quiero plantear de la siguiente manera. Supongamos que te pegaron en el colegio. Yo afortunadamente nunca me pegaron, yo soy medio grandote, entonces yo creo que no me pegaron porque me veían así como, no sé, como un oso. Lo cual fue fantástico porque si me hubieran pegado yo creo que me molían a palo, no sé, nunca he pegado un combo en mi vida, ¿no? De hecho, mentira, la vez que pegué un combo de broma a un compañero me quebré un dedo. Así que no soy candidato a golpe. Pero supongamos que me hubieran pegado. Supongamos que te hubieran pegado a ti. ¿Qué es lo que te haría sentir satisfecho como medida para resarcirte? Hay muchas personas que lo que le hace sentir satisfecho es poder pegar un golpe de vuelta, ¿no? Me pegaron, te pego. No sé si me entienden la lógica. Pero la convivencia escolar plantea algo muy difícil, que es que en lugar de que tú pegues, te vamos a dar con palabras una reparación. No sé si me entienden el punto, ¿no? Y esto no lo voy a extrapolar a nivel social, porque imagínate, no sé, te matan un familiar. Tú tienes que renunciar tal vez a tus ganas de asesinar a otra persona y confiar en el sistema judicial, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, la reparación es muy compleja porque es usualmente simbólica, ¿no? Rara vez es material. Salvo que, no sé, pues yo te rompo un tazón y al otro día voy y le digo a Vivi, Vivi, toma, acá tienes tu tazón de vuelta, ¿no? Y la Vivi me dice, ah, no, el mío era azul y me regalaste uno verde. Seguimos en conflicto. No, pero se entiende, ¿no? Pero en general, una ofensa, una mala palabra, ¿cómo se repara? Y yo creo que ahí hay que trabajar un concepto que yo como que me duele un poco, a ver, no quiero que se me malentienda. Yo siento que ha perdido mucha fuerza el paso del tiempo y que además está muy vinculado como con la iglesia y yo creo que es necesario que tiene que ver con el perdón, ¿no? Con practicar el perdón, pero no solamente como una acción de palabra, sino también una acción de hacer, ¿no? Eh, el Felo tenía una talla muy buena que yo caí en cuenta hace poco, que Felo decía, les pido disculpas, o en realidad les doy disculpas, decía él, ¿no? Y me daba risa porque yo siempre pedía disculpas, cuando en realidad era raro, porque las disculpas se las pedía al otro, ¿no? En realidad yo tengo que ofrecer mi perdón, ¿no? Yo creo que no es solo poner la otra mejilla, sino que es decir que yo realmente yo quiero reparar el daño que causé, ¿no? Yo quiero reparar el daño que causé, pero también tiene que haber una comunidad que sepa recibir eso, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar, ¿no? Y probablemente estamos muy acostumbrados a perdonar, pero de palabra y no de acción, ¿no? O como también queremos que sea inmediato, lo inmediato también es complicado, ¿no? ¿Has tenido una pelea alguna vez donde tú dijiste, perdón, y después el otro sigue quejándose y tú le dices, pero si ya me disculpé ya, po, ¿ah? Así como que el hecho de disculparse cerrara el debate. Y acá yo creo que lo importante en la reparación es reconocer que hay un dolor. A la gente le duelen las cosas. Pero lo que pasa es que a veces igual los rencores quedan. Claro, po, sí. Los rencores quedan en lo mismo. Yo tengo entendido que, supongamos, una gran práctica, uno arruga un papel, después uno lo estira y ya no vuelve a hacer lo mismo. Yo creo que, o sea, sí, lo entiendo. Y está el ejemplo, ¿se acuerda el del vidrio, no? El del espejo, rompe el espejo, pídele perdón al espejo y qué sé yo. Pero el papel es papel, el espejo, y los humanos somos algo muy distinto a lo material, ¿no? Nosotros estamos hechos de ilusiones y de decepciones. El papel no se puede reconstruir. Los seres humanos sabemos que incluso en las situaciones más trágicas y las más horripilantes, como las de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, la gente igual encontró sentido para vivir y muchos de ellos encontraron sentido para perdonar. Imagínense. Yo sé que me fui en la profunda, lo admito, pero te demuestra que tenemos esa capacidad. Tenemos ese potencial, tal vez no lo hacemos siempre, lo entiendo,
Yo lo entiendo. Cuando una persona me dice, ¿sabes qué, Nacho? Yo no puedo perdonar, yo lo entiendo, ¿no? ¿Quién es uno para imponer un perdón? Pero yo tengo que al menos en la escuela dar la pelea de que tratemos de hacerlo. No puedo dejar de tratar de que lo hagamos, ¿no? No sé si me entienden ese punto, ¿no? O sea, yo entiendo, no es lo mismo. El perdón no es un acto de magia. Pero yo estoy seguro que a veces tú pensaste que no ibas a hablar nunca más con alguien y después te reencontraste, te diste cuenta de las cosas, lo pensaste mejor y ya no fue así. Porque en realidad no somos, no estamos escritos en piedra, ¿no? Muy bien dice Jonathan, ¿no? El tinto rigor, el papel arrugado puede volver a ser estirado. No, pues yo estoy, pero Valentina, si yo estoy contigo, uno no es Dios, ¿no? Yo creo que hasta Dios se aburre, ¿no? Como, siempre he pensado eso, ¿no? Como, ¿por qué si está bien, el catolicismo, yo fui formado en catolicismo y dice, bueno, Dios es amor, uno también puede sentir amor, pero también se puede aburrir, ¿no? Pero, y por eso te digo, no tenéis que pelear todas las batallas. Yo creo que uno de los momentos de resolución de conflictos más fascinantes que yo siempre he visto es la pelea entre un padre, una madre y un hijo. Porque es un tipo de pelea y de conflicto muy, muy intestinal, muy brutal, pero que a veces sí se puede reparar. Pero como también, a veces no se puede. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora, sin tampoco sonar... quiero darle la seriedad que merece, pero si bien a veces yo no logro de perdonar, a veces yo no logro reparar, ese momento crítico sí me va a dejar un aprendizaje, sí debería dejarme un aprendizaje. Tal vez no pudiste perdonar a esa persona, pero las nuevas relaciones que tú vas a establecer no deberían volver a ser, no deberían volver a caer por lo mismo, ¿no? Y ahí es donde recae un aprendizaje importante. O sea, Juanito, ¿no te pudiste volver a ser amigo Pedrito? Perfecto. Pero cuando tú tengas tus nuevos amigos, como Joaquín, Fernanda o Ramón, que con ellos no te pase. Pero a veces creemos otra cosa y repetimos patrones. Porque pensamos que estamos como destinados, predestinados a hacer cosas y no es así, ¿no? Entonces, para resumir esos dos grandes puntos, ¿no? Nuestro manejo socioemocional, nuestro manejo emocional, nuestro manejo de las situaciones críticas de la escuela y por otro lado los elementos de reparación son hoy día, para mí, elementos centrales, ¿no? Cuando uno se quiere tomar la convivencia escolar como en serio, así como en serio. Ahora, ciertamente el primer paso siempre va a ser saludarse. Mañana cuando llegue al colegio, vea cuánta gente saludó. Yo recuerdo salas de profesores, todo en su mundo, y de repente llegara un colega y dice, buenos días, y nadie contestaba. Buenos días, dije, y ahí como que alguien saluda, ¿no? Ustedes son ese buenos días, ¿no? Más de alguno, ¿no? ¿Cierto? Pero también te apuesto que tú decís buenos días y a veces no te contesta nadie. Y tú decís, oye, estos cabros, ¿por qué no me contestan si yo solo los estoy saludando? Porque miren, un consejo, ¿ah? Ya, para que no, porque claro, uno puede decir, no, es que la vida me tiene muy preocupado. Ya, entonces, saluda, di hola. No cometa el error de decir, hola, ¿cómo estás? Porque por ahí puede que te conteste, po. ¿Ah? Entonces tú tranquila, ¿eh? Tú solo di hola. Si no querías escuchar al otro, dile hola nomás. Hola, hola. Ahora, si tú le preguntas, ¿cómo estás? Bueno, atente a las consecuencias que te puede decir, no, estoy súper mal y no sé qué, y tú ahí como que hay como medio descolocado, ¿no? Es como el chiste, ¿no? Dos personas se encuentran en la calle, una le dice a la otra, hola, ¿cómo estás? El otro le contesta mal, y el otro contesta, ah, qué bueno. Porque estamos súper acostumbrados a que nos contesten, qué bien, ¿no? Que nos dice Ivette que los apoderados están fomentando eso. Pero los de 40 para arriba, los más jóvenes no pescan. Y bueno, es que lo que pasa es que, mira, yo quiero decir algo, ¿eh? Para que no le carguemos la mano a los más jóvenes. Si a los más jóvenes no les interesa saludarse, es porque también hubo adultos que permitieron que eso ocurriera. Ahí te la dejo. ¿Ah? Para que no digamos, que las nuevas generaciones, sí, pero también habían adultos que no te saludaban. Yo tenía profesores que entraban a hacerme clase y no me miraban, no me saludaban, tanto en el colegio, en la básica, en la media y en la universidad. ¿Ah? O sea, y te decían algo así como, no es mi problema, no sé, cosas
cualquier tipo de cosa que uno dijera, no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, también hay un factor que tiene que ver con eso, ¿no? Que es cómo nos hacemos cargo de esa relación. Si es simple, es saludarse, pero te vas a dar cuenta que eso de saludarse es muy difícil. Es muy difícil. No, porque ahora hablando del prójimo y hasta que duela, porque eso también involucra saludar gente que te cae mal. Pero la saludáis, ¿no? Así, hola, insisto, no le preguntéis cómo está, si ahí es el error, si ahí está el error principal, preguntar cómo está, ¿no? No, hola, te reconozco, nos reconocemos. Y obviamente a tu amiga, amigo, compinche con el que tal vez vaya a estar pelando el webinar que fuiste el día anterior, le decís cómo estáis. A ese sí le preguntáis cómo estáis, ¿no? Pero no lo hagas si no lo requiere. Genoveva, te levantó la mano. Génova. Perdón, Génova, perdón. Yo soy venezolana y bueno, mi familia siempre estamos acostumbrados en la mañana decir los buenos días y pedir la... Y cuando yo me monto en la micro, yo digo buenos días en voz alta y ninguno me contesta. Y yo digo así, ¿será que aquí no se saludan? ¿Será que falta de cultura, falta de, no sé, comunicación? No es falta de cultura, somos total y profundamente amargados. Esa es la verdad, ¿no? Ya. Mire, yo quiero decirles algo. Nosotros somos tan amargados como pueblo que nuestras abuelas nos criaron con una frase que decía que la risa abundaba en la boca de los tontos. O sea, reír era de cosa de tonto. Así de amargados somos. ¿Ah? Así de amargados somos. Y yo creo que no nos saludamos de amargados. Ni siquiera... Mira, yo he visto gente cruzar calles, tropezarse, chocar contra palos de poste, entrar a comprar cosas que no necesita con tal de no saludar a alguien. Sí, eso es correcto. Ahí me quedé pegado, parece, ahí, ¿viste? Sí, eso es Eso, correcto, porque yo lo vi mucho y yo decía así como que bueno, ya. Y no lo hice una vez en un negocio y me dijeron, la señora me dijo, buenos días. Y yo, wow, buenos días, me sorprendí. Así como que, oh, buenos días, qué bueno que me alegré tanto como que si no sé, fuera un familiar mío, pero fue algo tan increíble que yo digo, bueno, tengo que decir siempre buenos días. Claro, y ahí siempre va a estar la tensión campo-ciudad, ¿no? Donde en el campo, en los sectores más pequeños, la gente se sigue saludando, vive de manera más comunitaria, y en la ciudad es más raro, ¿no? Pero incluso en colegio, yo he visto colegios unidocentes donde el profesor que trabaja solo se lleva mal consigo mismo. Entonces, imagínate, o sea, ¿qué queda para el resto, no? Es como cuando uno habla de la mentira, ¿no? Entonces yo siempre digo a los profesores, oiga, uno se miente a uno mismo, no le da mentira a los demás, ¿no? Como eso a veces pasa bastante. Ana nos dice que su hijo de 10 años saluda a todos en la calle. Claro, pues sí hay que saludar. Lo que pasa es que, bueno, y ahí los adultos a veces no saludan de vuelta y se nos generan esos problemas. Pero yo les dejo ese desafío, súper simple. Es un muy buen tester de convivencia escolar. ¿Se saluda o no se saluda a la gente? Por ejemplo, yo tengo una manera de saber cuando entro a un colegio, qué tan bien o tan mal están, es cuando entro al colegio y de repente hay colegios donde tú puedes entrar, puedes subir a la sala, no sé qué, y nadie te pregunta qué viene. Porque en realidad a nadie le importa. A nadie. Y en cambio otros colegios tú entras y todos te saludan. Hola, ¿qué viene? Hola, ¿dónde qué? ¿De qué necesitas? No sé si me entienden la diferencia, ¿no? Así como... O te dan dirección errada. Sí, hay colegios donde entra el reemplazante. ¿Y quién es él? Reemplazante. Le llegó hoy día, ¿no? Lleva 3 meses. ¿Cuándo? Cosas así, ¿no? Eso pasa bastante. Bueno, entonces, a modo de resumen, yo hoy día he querido exponer ante ustedes una serie de desafíos, ¿no? que enfrentamos en convivencia escolar. Hablé de hartas cosas, yo lo sé, fue bien amplio. Y que grafican por qué esto es un tema. ¿Por qué es un tema en las escuelas chilenas? ¿Y por qué nos duele principalmente que sea un tema? Uno de los principales consejos que yo les puedo dar es que
si bien las niñas y los niños pueden traer conductas disruptivas desde sus casas, desde su entorno, desde sus barrios, también hay diferencias entre los adultos. Y los adultos deben actuar de manera coordinada en el tipo de convivencia que quieren promover. Y eso es fundamental. Porque no basta con que uno diga, bueno, yo ya hice mi pega en segundo básico, ahora le toca al otro. Sino que es un coherente. Porque si no, los estudiantes, que son muy pillos, los niños, los adolescentes son fantásticamente pillos, saben con quién se pueden portar bien, con quién se pueden portar mal, a quién pueden presionar más y a quién pueden presionar menos. Lo mismo pasa con los apoderados. Los apoderados saben con quién pueden pedirle más y saben a quién no pueden pedirle tanto. De hecho, insisto, hay apoderados que saben a quién podrían escribirle un WhatsApp precisamente hasta ahora y a quién definitivamente no le van a escribir un WhatsApp porque no le va a contestar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es importante. Tal vez para cerrar esto, este webinar quedará grabado. Sí, quedará grabado. Este webinar es parte, solo, esta es la banda promocional, esto debería salir debajo como un GC, ¿no? Este webinar siempre se hace al inicio de un ciclo de cursos de convivencia escolar que nosotros dictamos, que tiene 4 sesiones, ¿no? Entonces, lo más probable es que van a recibir un correo hablándoles del curso, donde en todo caso el foco ahí está más puesto en la resolución de conflictos, ¿no? Como ya, ojalá más en específico. Y la idea siempre es como atender preguntas, ¿no? Responder preguntas, etc. Pero voy a decir una última cosa. Y que nos dice Paulina. Ay, perdón. Aquí hay profes que son apoderados también, ¿ah? Sí, hay profes que son apoderados, son los peores apoderados. Los peores apoderados que te puede tocar es un profe. De hecho, en mi colegio una vez en tercero medio me decían, oiga, pero usted vive con sus padres porque en realidad su mamá nunca ha venido. Y era como, que mi mamá me decía, bueno, pero ¿para qué voy a ir? Si, qué lata, yo ya hago reunión de apoderados, qué lata ir a otra, ¿no? Y cosas así. Debe haber alguno por acá que haya pensado eso. Solo para terminar algo, ¿no? ¿Me escucho bien? Me sale que me caigo, pero ya, bien, súper. Quiero contar algo, y con esto cerramos. Este es como el chiste de cierre, este es largo, ¿no? Probablemente uno de los mejores consejos que le puedo dar tiene que ver con el profesionalizar la convivencia escolar desde la pedagogía. Vale decir, a problemas de convivencia, respuestas pedagógicas. Y quiero darlo en un ejemplo muy concreto. El uso del garabato. O como me corrigió mi madre el otro día, groserías. Porque me decía, garabato también puede ser cualquier tipo de signo mal escrito, ¿no? Groserías. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? No se hagan los santos, ¿no? Al menos lo han escuchado, por ahí más de alguno. Y que además tiene un poder catártico, ¿no? Porque tú te has fijado que tiene como un poder catártico estas cosas, tú como que las dices y te sientes como liviano, ¿no? Por eso me gusta el estadio. Aunque no me gusten los equipos que están jugando, me gusta declamar al viento y sentirme mejor. Bueno, una vez me tocó estar en una escuela donde los docentes y los asistentes decían que los estudiantes se portaban muy mal. Bueno, yo, como buen asesor, miré el patio y yo veía chiquillos jugando a la pelota, al luche. Claro, efectivamente jugaban ese juego maravilloso, o sea, no es maravilloso, pero alguno lo tiene que haber jugado, que se llamaba el zoo. Maravilloso en términos de a quién se le tiene que haber ocurrido un juego que mientras alguien gritaba zoo, podía pegarle patada al resto y después cuando se le acababa el aire, todo el resto le podía pegar patadas de vuelta. Lo encuentro alucinante. Pero convengamos que no era un colegio donde los estudiantes se portaran mal, ¿no? Una buena manera también de ver cómo se portan los estudiantes es ver cómo salen del colegio, ¿no? Y eran estudiantes que salían de manera muy tranquila, de hecho se acompañaban entre ellos, aquellos que iban a poblaciones más complejas, porque estaban en un colegio en un lugar más o menos complicado, se iban a dejar, un largo, etc. Pero los profesores insistían que se portaban mal. Y yo miraba la sala, entraba a observar clases, y yo te juro que no lograba entender qué era lo que se portaban mal. Entonces, un día yo dije, ya, aquí voy a encender la pradera, y le digo a los profesores, oiga, pero ¿qué es ese portarse mal? A ver, porque yo no lo entiendo. Tal vez hay algo que no estoy viendo. Entonces una profesora me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que dicen mucha grosería, mucho garabato.
No, garabato para allá y para garabato para acá. Ah, y verdad, pues, yo como que ahí como que yo me estaba fijando en otras cosas. Y me quedo pensando un rato y les digo, bueno, acá hay un tema de fondo. Y el tema de fondo es el siguiente, ¿no? El lenguaje tiene una propiedad que es la propiedad connotativa. Dentro de las muchas propiedades que tiene la propiedad de connotar algo. Yo le doy una connotación, una intención a lo que estoy diciendo. Entonces hay maneras y maneras de decir un garabato. Para efectos de mantener la ceremonia y la rectitud de este webinar, no vamos a decir los garabatos, pero usted sabe qué garabato estoy pensando porque es el más utilizado, ¿cierto? Entonces, ese garabato más utilizado en Chile, hay maneras en que puede ser sustantivo, adverbio, bueno, está lo mismo, ¿no? Y como que te puedes tratar como hasta de amigo, como también puede ser un insulto. Va en una gradiente súper amplia. El punto donde va a estar es la intención que se le puede dar. Bien, quedémonos con esa idea. En segundo lugar, yo le planteé a los profesores que estábamos trabajando con unos estudiantes y esto es, a mí me carga esta parte, pero hay que reconocerlo, en realidad no se puede tapar el sol con un dedo, cuyo capital cultural en la casa era bajo. Por tanto, la cantidad de palabras que dominaban estos estudiantes era baja. Entonces, supongamos que a ti no te enseñan muchas palabras en la casa, no te enseñaron muchas palabras en la casa. Y aparece esta palabra maravillosa que yo la digo y la gente me entiende. Pásame esta. Oye, que soy. Y me entienden. ¿No? De hecho, y esto me había caído la teja años atrás, cuando un estudiante de un liceo le dijo a un compañero, oye, pásame esa. ¿Ah? Y la profesora lo retó. Dijo, oiga, esas palabras no se usan. Y el estudiante le dijo, pero profe, ¿para qué me retas si igual me entendió? Si igual me entendió. No sé si se entiende el punto, ¿no? Entonces, a conflictos de convivencia, respuestas pedagógicas. ¿Cómo solucionábamos ese problema? Con vocabulario. Enseñémosles palabras. Que en lugar de decir, oye, soy un... No. Hay otra manera de decirlo. Hay otra manera de expresarlo. Pero a veces nos quedamos con el problema. De que el problema es que dicen garabato. ¿Cómo reemplazamos los garabatos? Con palabras. Po. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero es que no van a hablar así como, oye, sois un... No, con palabras, que se puedan expresar. Démosle la oportunidad al menos que se puedan expresar. Y entonces, si tú en cada clase le hacías aprender 3 palabras, supongamos que tuvieron 4 asignaturas en el día, en un día son 12 palabras, en una semana son 60 palabras, en un mes son 240 palabras. Un estudiante de octavo básico de un colegio vulnerable domina más o menos 1500 palabras. Si tú incorporas 3 palabras por clase y trabajaras 240 palabras en un mes, estarías haciendo un cambio significativo en la manera en que ese estudiante se expresa. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pero ¿qué saco yo con enseñarle nuevas palabras si en su casa van a usar garabatos? Sí, es cierto. Porque yo creo que hay algo que nosotros no reconocemos en el sistema educativo chileno actual. Es que hay un momento de la vida del estudiante, yo creo que es por ahí por cuarto, quinto básico, en que el estudiante se da cuenta que el modelo de vida presentado por su familia entra en directo conflicto con el modelo de vida presentado por la escuela. Y el estudiante tiene que escoger con qué modelo de vida se va a quedar. Y eso no es sencillo, no es de respuesta fácil. Estamos de acuerdo. Pero así como hablábamos de la esperanza o del perdón, al menos es algo que tenemos que hacer, ¿no? Ah, mira, buena, no, pero qué máquina, Jonathan, sí. Claro, no, lo que pasa es que no queríamos decirlo, pero Jonathan es mi bandejero, entonces como estábamos coordinados previamente, no, brutal. Yo lo voy a, ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar, me van a disculpar, pero yo lo voy a dejar copiado también, porque a veces yo ni me acuerdo de lo que hablo, entonces yo te lo agradezco mucho. ¿No? Está, pero buenísimo. Entonces, solo para terminar eso, ¿no? A problemas, respuestas pedagógicas. Todos ustedes, docentes o asistentes, en cualquier rol que cumplan en la escuela, la pregunta siempre tiene que ser, ¿cómo o cuál es el aprendizaje de esto?
Por eso sanciones como suspender no tenían ningún sentido, porque ¿cuál es el aprendizaje, cuál es la enseñanza de suspender? Bueno, pero ¿cuál es el aprendizaje de que me suspendan? ¿No? Era muy raro, ¿no? Como extraño, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que una conducta cambie, lo que tengo que ofrecer es otro modelo. Ya, y ahora sí termino. Porque uno siempre tiene que recordar el dilema del elefante. ¿Usted sabe cuál es el dilema del elefante? Más de alguno tiene que haber escuchado, ¿no? El dilema del elefante es que si yo les digo a todos ustedes, no piensen en un elefante, no piensen en un elefante, no piensen en un elefante. Por favor, no piensen en un elefante. No lo piense. No se lo imagine. No quiero que se imagine ni la trompa, ni la oreja, ni el color de piel, nada. Entonces ahora, ¿te lo imaginaste o no? Probablemente sí, pues. Entonces ahora llévalo a un niño de 9 años, Juanito, sentado, haciendo su mayor esfuerzo por controlar su cuerpo y el nivel de azúcar que tiene en la sangre, y tú le dices, no hable, no hable, no hable, no hable. ¿Qué es lo único que va a pensar Juanito? Hablar. No se pare, no se pare, no se pare, no se pare. Cuando lo que tenemos que hacer es promover las acciones que queremos que hagan. Manténgase sentado, porque así nos escuchamos. No sé si se entiende, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Leí, ¿no? Hola, Isabel. ¿me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Muchas gracias. Era como lo mismo de acuerdo a las sanciones que dice. Que pasa que en la escuela, por lo menos en la que está mi hija, están las sanciones formativas y las punitivas. Por ejemplo, obviamente lo que dice esto de suspender, ¿qué aprendizaje deja? De acuerdo al conflicto que haya tenido. Y lo otro es que cuando son las formativas, a mí me llama mucho la atención y no me gusta la forma en que lo abordan, porque desde convivencia escolar, la forma de abordarlo es está el trabajo comunitario o hacer afiches. Y dentro del trabajo comunitario está de que el castigo, que obviamente toman los niños que esto es un castigo lo que está pasando, es ir a hacer aseo, limpiar y todo eso. Entonces digo, ¿qué aprendizaje deja? Y cómo deja a las personas que hacen el aseo, cómo los deja en el nivel de que es como preciarlo. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sacar algún tipo de pauta o algo como para que cambie esa forma de sancionar que finalmente está siendo formativa o punitiva, pero en su formativa que dicen realmente están denigrando el trabajo de otras personas y aparte no están yendo al foco del conflicto en sí? Es como súper complejo cómo abordarlo. Claro, pero no solo están, bueno, y no solamente lo podemos ver como que denigran el trabajo de otra persona, sino que también están como asociando una acción, o sea, como que estos estudiantes después van a ser grandes, van a sus casas, van a tener que también ordenar y limpiar. Y si les seguimos asociando que limpiar y ordenar es un castigo, no lo van a querer hacer, ¿o no? Es lo mismo que con la lectura. Los castigos Claro, en porque si lectura tú... son de ir a la biblioteca a leer. Entonces, ¿cómo el niño va a querer leer si realmente cuando tienen que castigar o te portas mal, ándate a la biblioteca? Entonces ya lo toman como algo que es un castigo y que de chiquitito como que se lo insertan. Yo creo que ahí lo que hay que entender, voy a decir algo que voy a sonar súper impopular en este momento. Este es el momento impopular del webinar. Pero había una corriente de pensamiento que ha sido ampliamente basureada, que se llama conductismo, ¿no? Y que es muy probable cuando usted fue a la universidad o alguno de ustedes lo escuchó y hablan de conductismo, que el conductismo es lo peor y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero el conductismo decía algo muy distinto al castigo. Decía, el castigo sirve para que una conducta se deje de hacer. Entonces, no para crear, no tengo que crear otra conducta. ¿Me entienden? O sea, si el estudiante no sé, está hablando en clase y lo mando a leer, se produce una disonancia cognitiva ahí, porque ¿cuál es la conducta que se está reforzando o la conducta que se está inhibiendo? Y entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la estrategia de la sanción. Ojalá no hablemos de castigo, hablemos de sanción. ¿Cuál es la estrategia de la sanción? ¿Para qué estoy sancionando? ¿No? También entendiendo que lo peor que se puede hacer, y se hace un montonazo, es prometer una sanción que nunca va a llegar. Los voy a castigar, ¿ah? Los voy a castigar, ¿ah? Los voy a castigar, ¿ah? Los voy a... Si usted va a castigar, castíguelo. Punto. Y eso es muy complicado, Isabel. Sí, pero súper complicado. Bueno, es que no me voy a meter en este tema porque es que, va a tener que leer el libro cuando algún día lo saquen. No, mentira. Pero un tema que a mí me parece pero súper paradigmático de eso es llegar a la hora. ¿A qué hora es llegar a la hora? No sé si me entienden este punto. Porque es a las 8,
8.10, 8.5, 8.7, 8.15, 8.20. Está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Es que ahora por derecho no pueden, ahora tienen que entrar a la sala. Sí, tienen que entrar a la sala, pero eso no significa que es una acción que tiene que pasar indemne. Y entonces, la pregunta de cómo administrar una sanción frente a eso es una pregunta que tiene que ser siempre bajo la siguiente premisa. Y eso lo mostró el conductismo. ¿Qué conducta quiero reforzar? ¿Qué conducta quiero que se deje de realizar? ¿Cómo estoy reforzando o no reforzando determinada conducta? Cuando un estudiante llega tarde y el profesor le dice, buenas noches, ¿estoy logrando que el estudiante tome conciencia sobre la importancia de llegar a la hora? No. Lo único que estoy haciendo es que ese estudiante se pueda picar muy fuerte, le pueda dar mucha rabia, porque realmente eso no corresponde hoy en día que un profesor trate así a un estudiante. Comentarios como, oh, como era ese comentario cuando a veces tenía que te decían, no, nos premia con su presencia. ¿Nunca te dijeron eso? ¿No? Ah, se dignó a venir. Y el pobre cabrón no había venido porque se le había muerto la abuela, ponte tú. Historias reales. Y ahí yo siempre quisiera decir, Isabel, algo que es importante. Nunca, nunca se les olvide que no es baladí, no es, yo sé que usted me decía, obvio, pero no es tan obvio. La edad del estudiante que tengo al frente. La edad del estudiante que tengo al frente. No sé si me entienden esto. Porque cuando yo les digo a un estudiante de 9, 7 años, 8 años, determinadas cosas que yo lo digo como en abstracto, ellos no lo creen en abstracto, lo creen en concreto. Para esto una historia. Una vez yo iba en cuarto básico y tenía un compañero, el José, no me puedo acordar el apellido de mi compañero José, era chiquitito y flaquito. Y José se cortó el pelo un día, ¿vale? Y como que daba lo mismo en realidad en un curso de 45 personas, pero había decidido llegar con un corte que en ese tiempo estaba de moda, lamentablemente, que era este corte como que te cortaban acá. Entonces, más allá de las burlas, qué sé yo, le cortaron el pelo así. Resulta que ese día José se portó mal 2 veces. Y la profesora nuestra terminó rematando con una frase que era la siguiente. Parece que le hizo mal el corte de pelo, José. Cuento corto, nadie se quería cortar el pelo. Y la profesora decía, pero es obvio que yo estaba bromeando. ¿Cómo? ¿Estáis bromeando? Que ahora es mentira entonces lo que dijo usted. No sé si me entienden, ¿no? El público que tengo al frente también va a incidir en la manera de resolver los problemas que tengo, ¿no? Los niños y niñas de 7 u 8 años son reyes del pensamiento concreto. Cuando ellos van en colegios confesionales y a él le dicen, Dios está aquí, ellos creen que Dios está aquí, literalmente. Lo que pasa es que después ya saben que es una abstracción, lo que tú queráis. Por eso un profesor de tercero básico en un colegio católico puede salir mientras toma una prueba y decir, niños, niñas, voy a ir a la inspectoría, pero recuerden, Dios los está mirando. No me estoy burlando para nada, Dios los está mirando. Y todos los niños van a creer a pie juntilla de que Dios los está mirando. Y incluso el que duda, por si la mosca, no se va a atrever a mirar, por si es que Dios realmente lo está mirando. Si después esos mismos niños llegan a cuarto medio y yo les digo, oye, voy a la inspectoría, Dios los está mirando, aunque fuéramos súper católicos, dirían como, no sé si me entienden, ¿no? Como también entender que los estudiantes cuando están en 11, 12 años, a mí una vez una profesora me dijo, oye, Nacho, ¿por qué cuando están en cuarto básico son tan adorables y cuando los mismos cabros llegan a séptimo son tan idiotas? Perdón, sus palabras, no las mías. Y yo la quedo mirando y le digo, ¿en serio no soy? No, ¿por qué? Siempre, porque viven una bomba de hormonas, po. ¿Nunca te pasó que tenía un estudiante en quinto básico y dijo como, chao tía, que esté bien? Y volvió midiendo el doble tamaño y dijo, hola, y cosas así. El ciclo vital también nos enseña de los conflictos que van a tener, ¿no? Pero tal vez sí es importante tener mucho ojo. Es una pregunta que me han hecho harto, que es chistoso cuando uno se hace como pregunta a sí mismo, pero es como, yo les voy a contestar una pregunta que me han hecho harto, y la pregunta que me han hecho harto es, ¿cuáles son los cursos más críticos? Y fíjate que yo tengo como una hipótesis de trabajo que es la siguiente, y con esto, insisto, yo soy impopular. A mí me han mirado muy feo, y los profesores miran feo. ¿Ustedes han visto un profe? Los profes miran súper feo, se miran feo. Claro, como no están acostumbrados a decirse las cosas en los consejos profe, desarrollan mirada inquisitiva, se miran así, y hacen gestos así, ¿no? Bueno, entonces, mi hipótesis es la siguiente.
Cuando los niños tienen como 8 o 9 años, los controlamos bastante, ¿cierto? Y después cuando llegan como a los 9, 10, empezamos con el discurso de la autonomía, ¿cierto? No, es que tienen que ser autónomos, y súper autónomos, y empieza el discurso de la autonomía. Entonces, este niño o niña que en realidad piensa concretamente, y que en realidad no necesita tanto acompañamiento, porque, insisto, piensa concretamente. Los niños cuarto básicos se regulan bastante bien, pero de repente cumplen 10, 11 años, les cae una bomba de estrógeno y de testosterona, no saben para dónde va la micro, los papás que eran bacanes ya no son bacanes, sino que en realidad son ahí nomás, y no, y ahí el colegio justo les dice, ya, ahora vételas por ti mismo. A mí me parece muy surreal. Yo creo que el ciclo donde mayor acompañamiento que hablan los estudiantes es sexto, séptimo, octavo básico. De hecho, coincide con el periodo donde más deserción escolar se produce. No es casualidad, porque claro, nuestro desarrollo, o sea, ustedes fueron adolescentes, ¿se acuerdan cuando eran adolescentes? Y era muy terrible, era preadolescente, y después el principio, después ya no, segundo medio, ya no, ya te rompieron el corazón, ya prometiste que no iba a llamar a nadie como amaste a esa persona, ya mentiste, ya da lo mismo. Pero cuando estáis en octavo básico, necesitáis mucho apoyo. Y contrario sentido, muchas escuelas empiezan con un discurso de la autonomía. Y como que yo encuentro que eso no sé, a mí me hace ruido. No sé si a ustedes que me están escuchando me siguen la idea, ¿no? Pero a mí me hace ruido. Yo creo que esa es una edad donde uno tiene como que generar mucho acompañamiento y ser muy firme con las normas. Porque ahí es donde se pone en juego cuestiones, los valores, como el famoso respeto, porque todos hablamos del respeto, pero anda tú a saber lo que es el respeto, ¿no? La integralidad. Ustedes saben que la palabra integralidad está en la sopa, si en su colegio no sale en su proyecto educativo la palabra integralidad, usted no está en un colegio, ¿no? Esa es la verdad, porque tiene que salir la palabra integralidad. Yo creo que la gente que hace el proyecto educativo los mira así, y es como la sal, le falta integralidad, pongámoslo aquí, aquí y allá, y listo, colegio integral. Pero lo cierto es que si tú quieres ser integral, yo tengo que entender el ciclo de desarrollo vital de mi estudiante. Y no da lo mismo. Y entonces, lo que suele ocurrir es que tenemos la figura, por ejemplo, los profesores de educación física, los profesores de arte, o los profesores de música, que se empiezan a transformar como en testigos del desarrollo vital de un estudiante. Porque a veces hacen clases de manera transversal, no sé si me entienden, ¿no? Y ellos son testigos privilegiados y que tienen mucha información del avance de ese estudiante y desaprovechamos muchas veces esa oportunidad, ¿no? Yo creo que hay cosas que ahí es un elemento, y de nuevo, es parte de lo que tal vez la teoría del aprendizaje descubrimos hace 60 años atrás. Hace 60 años atrás, Bandura dijo que el aprendizaje era por imitación, pero que también se daba por una imitación en distintos momentos de la etapa del desarrollo. Y hace 60 años atrás, nuestro amigo Jean Piaget, que al contrario de lo que pensaban algunos de mis estudiantes, no vivió en el siglo XIX, sino que era contemporáneo, dijo que los niños aprendían por etapas. Claro, se quedó corto porque él dijo que aprendíamos hasta los 12 años. Lo podemos criticar, pero también es importante eso. Como también decirle a los apoderados, justamente, que tienen yo creo que aquí es importante decirle al apoderado que tiene que ser consciente del ciclo vital de su estudiante y hacerse cargo de ciertas cosas, ¿no? Si hablamos de unos principales conflictos en convivencia escolar, yo creo que unos principales conflictos en convivencia escolar es la no educación sexual. Es un tema. Hay comunidades que todavía no hacen clases de sexualidad y afectividad. O sea, hay comunidades escolares donde la palabra condón está proscrita. Entonces, de ahí en más tenemos un problema. Hay familias que no quieren que se les enseñe eso. De hecho, hablan de eso, ¿no? Hasta yo me siento incómodo en este momento hablando de la palabra sexualidad, imagínate. Pero lo cierto es que la afectividad es un potencial de conflicto muy grande dentro de la escuela, ¿no? Sí, por supuesto que son paradigmas sociales, pero yo creo que en la medida que no superemos eso, difícilmente podemos tener conversaciones más complejas, ¿no? Pero bueno, eso yo quería como agregar, ¿no? Que hay conflictos que también son etarios. Entonces no son los conflictos,
no son que se portan mal, sino que son niñas y niños de determinada edad, en determinado contexto, que generan determinadas pautas. No sé, creo que esto es importante porque también rompe los estereotipos de que no son las generaciones. No, es que esa generación es súper mala. Ahora, solo para graficar esto, de que hemos cambiado mucho. Antes era súper normal ver colegios donde entraban 5 primeros medios, 4 cuartos medios, 4 segundos medios, 3 terceros medios, 2 cuartos medios. Y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿a dónde se van los niños que se van de sus cursos? ¿Es que todos esos estudiantes se portaban mal? No. Es que los echaban de manera indiscriminada. Menos de 6 para afuera, menos de 5,5 para afuera. Y eso pasaba en muchos colegios de nuestro país. Seleccionaban a destajo. Tus papás no están casados, para afuera. Tiene un apellido medio indígena, para afuera. Entonces, cuando yo sé que duele la ley de inclusión, yo sé que duele incluir, porque duele, porque a veces te sale un Juanito que desafía todas las leyes del mal portarse. Yo lo sé, probablemente te tocó a ti más encima tenerlo en tu sala. Pero también es respuesta a una larga tradición de excluir estudiantes, de muchos Juanitos que ni siquiera llegaban al colegio. Y lo peor de todo es que los echábamos a destajo con los fondos de todos los chilenos. Por tanto, eso no podía seguir ocurriendo. Y por eso dejo abierta esa reflexión sobre el desafío de la inclusión, porque eso tiene que ver con la discusión de la inclusión, que supera la reflexión sobre la convivencia escolar. Y los invito a eso, como también a que lo piensen cuando sus colegas lo comenten, ¿no? No son lo mismo. Hablamos de cosas distintas. Incluir duele. ¿Te acordáis del pie? ¿Te acordáis cuando partió el pie? ¿Te acordáis o no? Es como una puntada ahí, ¿no? Como decía Manuel Rojas, así como una puntada ahí que desde la entraña. Pero ahora ya por lo menos nos acostumbramos y vamos peleando otras batallas. Y ahora tal vez la batalla de la inclusión ya no es que exista el PIE, es que dejemos de llamarles niños PIE o que dejemos de llamarles niños TEA, porque no son niños TEA, son niñas y niños con nombre y apellido, que podrán tener un diagnóstico, pero ese diagnóstico no explica por qué aprende o no aprende. Solo dice que tiene un diagnóstico. No son su diagnóstico. Qué bueno, Pero yo lo que yo tengo, Cristóbal. Súper bien. porque yo estoy estudiando técnico en paro, o sea, en educación especial segundo año. Súper. Y para esos niños diagnosticarlo, uno tiene que generalmente guiarse por su anamnesis. Hacerle un seguimiento del nacimiento para ver recién ahí su diagnóstico. Por supuesto, ¿no? Y eso te muestra que, pero a veces las comunidades escolares, en lugar de tomar todo eso en cuenta, llegan y dicen TEA. ¿Te fijas ahora? Porque la palabra de moda hace 20 años, de los 90 y en los 2000, no sé cómo llamar a la primera década del 2000, así que le llamo los 2000. En los 2000 era como déficit atencional. Todos tenían déficit atencional. Y el otro día un profesor me dijo, y ahora todos tienen TEA. ¿Qué pasa? ¿No? Dice, No, bueno, pero ahora aún se vive ese tema de que ahora todos los niños nacen con TDAH. yo tiendo a pensar que, o Lo sea, mismo que cuando sí, dicen que los niños nacen con la tecnología en las manos. yo tiendo a pensar también otra cosa. Es que nunca se olviden que son adultos diagnosticando niños. Y a veces el que un niño sea niño solo se ha hecho en materia de rareza para un adulto. Porque, insisto, nuestras abuelas nos dijeron que la risa abundaba en la boca de los tontos. Y a veces un niño siendo niño nos puede llegar a molestar al nivel de creer que está, comillas, enfermo. Cuando simplemente es niño. Dice cosas que dicen los niños. No sé. Eso. Yo tenía planificado que esto durara 60 minutos. Terminó durando 120 minutos. Me río porque
eso, me río a mí mismo, porque siempre me digo a mí mismo, ya, me voy a atañar al horario y todo bien. Si es que ustedes quisieran tomar el curso que yo dicto, es un curso que se hace 4 semanas, son 2 horas cada semana, son sincrónicas, quedan grabadas, pero también 1 hora 44 nos dice Marcela. Ah, que yo me conecté, yo estoy conectado desde a las 00, o sea, de las 17, 19 horas. La idea siempre es discutir, ¿no? La idea siempre es discutir y conversar, ¿no? Que podamos conversar lo que más podamos sobre esto. Bueno, también recuerden que nos caímos, ¿eh? Tal vez por eso dicen 1 hora 45, pero no, recuerden que nos caímos. Eso fue como lo más bonito de esta jornada, como que nos caímos y todos volvieron. Eso sí que fue, yo ahí sí me sentí como motivado, ¿eh? Tal vez esa es mi manera de darle la gratitud de vuelta. Porque yo creo que no hay nada más interesante que ustedes dediquen su tiempo que podrían estar descansando o enterándose de las malas noticias del Chile y el mundo, y formaron parte de este webinar, y yo se lo agradezco de lo más profundo porque me da mucha esperanza sobre el futuro de la educación en nuestro país, ¿no? Porque mientras exista esta voluntad, yo voy a seguir haciendo esto con mucha alegría y contento, con el corazón abierto. Así que bueno, eso, estoy muy agradecido, me han hecho pasar un momento muy grato, yo espero que haya sido un espacio muy bueno para ustedes. Esto va a quedar grabado y seguramente les van a escribir de parte de la organización. Y nada, que tengan un bonito viernes. No hay nada mejor que hacer una charla un jueves, porque no hay nada mejor que decir y mañana es viernes. Lo único que habría faltado es que mañana fuera fin de mes, y ya así era, pero así maravilloso. Viernes y fin de mes, ya todos felices. Cuídense mucho, un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao, Nacho, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Gracias. chao. Gracias, bien. Nos vemos en el curso. Nos vemos. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.